Sin más, pues presentar a Antonio Luis Jiménez Barranco, amante de la cultura y de la historia de Montilla, que en 1999 comenzó su labor de investigación sobre temas locales, en las que ha escrito pues, decenas de artículos publicados en prensa y en revistas locales y provinciales. También pues, posee un blog en Internet titulado Perfiles Montillanos, donde viene publicando trabajos relativos a la historia de Montilla. Además de autor de libros y coordinador de varios congresos con interesantes comunicaciones sobre temas de Semana Santa y sobre personajes de la historia local, esto mismo le hace pues, ser conocedor de muchos detalles de la vida cotidiana de San Juan de Ávila en Montilla. Y ahora pues, va a aportarnos documentación que tenemos aquí la suerte de conservar en Montilla, pero que nos acerca mucho más como vivencialmente a la vida de nuestro santo patrono. Así que, sin más, Antonio Luis, muchas gracias y tienes la palabra. Dignísimas autoridades, es para mí un honor poder participar en este congreso y agradezco esta oportunidad al señor obispo y a los coordinadores académicos. Mi intervención se basará en presentar la nueva documentación habilista, inédita o escasamente conocida, que hemos localizado en los archivos de la localidad. Antes de tratar de lleno el contenido de estos documentos, quiero dar unas pinceladas biográficas del maestro de santos y de su llegada a Montilla. ¿Cómo llega el maestro Juan de Ávila a nuestra población? Partimos de una fecha clave, 1534, cuando sale liberado de las cárceles de la Inquisición sevillana. Juan de Ávila se traslada a Córdoba, donde queda bajo el mecenazgo de los señores de Guadalcázar, familia a la que pertenece doña Sancha Carrillo, aquella virtuosa joven a quien está dirigido el Audifilia, que fallece en 1537. A partir de entonces y para siempre, el apóstol de Andalucía permanece vinculado a los marqueses de Priego y condes de Feria, a quienes asiste en su dirección espiritual. Este nexo le abrirá muchas puertas y le permitirá viajar libremente por Andalucía y Extremadura. Desde los albores del siglo XV, la noble casa de Aguilar ha centralizado en Montilla su feudo y residen en ella los titulares de su dilatado señorío. Según sus biógrafos, encontramos al maestro Ávila por primera vez en esta floreciente villa en 1539, cuando es visitado por Juan de Dios, unos meses después de la conversión que transformará su vida al escuchar en Granada el sermón del día de San Sebastián. Nuevamente aparece Juan de Ávila en Montilla en la Cuaresma de 1543, en la que predica con gran expectación, como recordará a la postre doña Teresa Enríquez, hermana de la segunda marquesa de Priego. Poco después formará parte de la comitiva que acompaña a los nuevos condes de Feria, don Pedro Fernández de Córdoba, primogénito de la casa de Priego, que ha contraído matrimonio con doña Ana Ponce de León, hija del duque de Arcos. Los nuevos esposos viajan a Zafra, Sevilla, Córdoba, Priego y Montilla. El conde de Feria fallece prematuramente en 1552 en la villa de Priego y será sepultado en el panteón familiar de Montilla. Su viuda traslada su residencia al Palacio Montillano, hasta que ingresa en el monasterio de Santa Clara unos meses después. En la toma de esta decisión tuvo mucho que ver su confesor, el maestro Juan de Ávila, que será en adelante su director espiritual. A su vez, también podemos afirmar que este será uno de los motivos más influyentes para que el apóstol de Andalucía siente su cátedra y retiro en Montilla hasta el fin de sus días terrenales. Por tanto, podemos situar el año de 1552 como fecha en que se establece el maestro Juan de Ávila en la ciudad en que hoy nos encontramos. Desde aquel momento, Montilla se convertirá en el epicentro de su apostolado, donde revisará su audifilia, participará en la llegada de la Compañía de Jesús a Andalucía, redactará los memoriales para el Concilio Ecuménico de Trento y las advertencias al Metropolitano de Toledo, como también las pláticas para el Sínodo Diocesano de Córdoba.
Son años de fecunda producción literaria, en los que escribe los comentarios bíblicos, los tratados del amor de Dios y sobre el sacerdocio, además de casi un centenar de sermones y, sobre todo, la mayor parte de su extenso epistolario, que le permite mantener una fluida comunicación con sus discípulos y amigos. Al mismo tiempo, también encontrará lugar para predicar y confesar en las iglesias montillanas y para enseñar la doctrina cristiana en las escuelas de los jesuitas. La estela de sus más de 15 años de residencia en Montilla, así como el camino hacia los altares, han quedado patentes en los archivos de nuestra ciudad. La documentación localizada hasta la fecha en los fondos manuscritos de la parroquia de Santiago y de los protocolos notariales no solo nos confirman la continuada presencia del maestro Ávila en Montilla, sino también el contenido de los textos enriquece y complementa la labor social, docente y espiritual desarrollada en Andalucía, como ahora veremos. Si nos atenemos al orden cronológico de las escrituras firmadas por él mismo, la primera de ellas data de marzo de 1554. En la misma encontramos al maestro Joanes de Ávila como albacea de Pedro de Ribera, vecino de Sevilla, destinando 400 ducados procedentes de un censo de la hacienda del testador que Ávila destina, y cojo literal, para el hospital que edificó Juan de Dios, que está en Granada, para su obra y gasto de recogimiento de pobres. En octubre de ese mismo año, el maestro Ávila aparece como testigo de las capitulaciones matrimoniales entre Catalina Fernández de Córdoba, futura marquesa de Priego, con su tío, Gómez Suárez de Figueroa, quinto conde de Feria. Estos esponsales nunca se llegarán a celebrar para disgusto de la abuela y segunda marquesa, ya que Gómez Suárez contraerá matrimonio con una dama de la corte de María Tudor, reina de Inglaterra. Del mismo modo, en noviembre de ese año, refrenda una nueva escritura que, tras una primera lectura, vemos que aporta varias noticias dignas de mención. Según describe el escribano, el protocolo fue expedido, y vuelvo a tomar literal, estando en las casas de la morada del padre maestro Joanes de Ávila. El mismo se refiere a la compraventa de una casa entre Juana Martínez y Juan Cantarero, naturales de la villa de Bujalance, en cuyo trato el maestro Juan de Ávila aparece como valedor de la citada Juana, por lo que es lógico pensar que el apóstol de Andalucía tuviera relación con los vecinos de aquella población cordobesa. Además, entre los testigos presentes aparece Juan de Villaraz y Vincencio Fusina, criados de su reverencia estante en esta villa. Este último probablemente sea un discípulo no conocido del maestro Ávila, cuya etimología del nombre indica su origen italiano. De 1556 hallamos otra escritura notarial rubricada por Juan de Ávila como patrono del Colegio de la Santísima Trinidad de la ciudad de Baeza, otorgada a favor del clérigo Francisco López, que es administrador de las rentas de trigo que gozaba el citado colegio universitario en Alcalá la Real. Entre los testigos nuevamente aparecen Juan de Villaraz y Vincencio Fusina. En los oficios notariales de 1557 encontramos nuevamente el nombre del maestro Ávila en dos escrituras públicas. En julio de ese año es nombrado albacea testamentario por Pedro de Vique, cordobés, que otorga sus últimas voluntades en Montilla. Sabemos que Pedro de Vique fue uno de los primeros colaboradores de Juan de Ávila en Córdoba, amigo común de Fray Luis de Granada. Fue lector de gramática y artes en el primer colegio que el apóstol de Andalucía estableció en la Collación de Santiago de la capital. Asimismo, Pedro de Vique acompaña al maestro Ávila en 1551, cuando éste otorga la primera escritura notarial sobre la patente de sus inventos hidráulicos. En septiembre de 1557, Juan de Ávila comparece nuevamente en las escribanías públicas montillanas, en esta ocasión acompañado del jesuita don Antonio de Córdoba, donde se constata
la estrecha amistad entre ambos. En esta escritura inédita descubrimos una nueva faceta humanitaria del apóstol de Andalucía hasta ahora desconocida. En el documento, el padre Ávila declara haber recibido del hijo de la marquesa de Priego la sustanciosa cantidad de 700 ducados de oro, que a su vez entrega al mercader cordobés Luis Sánchez, y tomo literal, para que de ellos libertase y sacase de cautivo las personas cristianas que estuviesen en poder de infieles, lo que alcanzare dicha cantidad. A la redención de cristianos cautivos, finalidad primordial de la Orden Mercedaria, dedicó un capítulo en su segundo memorial al Concilio de Trento. En febrero de 1560 encontramos nuevamente al maestro Ávila entre los testigos de los esponsales celebrados en el locutorio alto del convento de Santa Clara, entre Catalina Fernández de Córdoba, hija de los condes de Feria y futura marquesa de Priego, y su tío Alonso Fernández de Córdoba y Aguilar. A los mismos también asistieron los duques de Arcos, doña Teresa Enríquez, el comendador Jerónimo de la Lama y el vicario de Montilla, Fernando Gaitán, que ofició el desposorio. Esta es la última referencia en vida del maestro Ávila que hemos localizado en las escribanías montillanas. Después de sus días terrenos, su fiel discípulo Juan de Villaraz quedará por su heredero universal, como él mismo declara. Seguirá habitando su casa y continuará la labor espiritual desarrollada por Ávila en Montilla, especialmente en el convento de Santa Clara, hasta su muerte acaecida en 1602. Entre los años 1575 y 1580, Juan de Villaraz otorga una serie de escrituras públicas en las que autoriza al clérigo Juan Díaz a imprimir las obras del maestro Ávila. Hemos localizado 3 poderes notariales donde se hace referencia a los títulos de dichas obras y número de ejemplares, así como el lugar de impresión donde se había de llevar a cabo la edición de las mismas, en las que se citan las urbes de Madrid, Alcalá, Toledo y Salamanca. Del mismo modo, comparecerá ante notario para donar la biblioteca y archivo del maestro Ávila al Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla en noviembre de 1577. Por último, en la Navidad de 1593, el ya anciano Juan de Villaraz otorgará un poder general autógrafo a Juan Díaz, residente en Madrid, para, y cojo literal, que pueda imprimir cualesquier libros y tratados de los escritos que dejó el dicho maestro Juan de Ávila, de cosas del Santísimo Sacramento y de Nuestra Señora y de las bienaventuranzas y de los evangelios y avisos para confesores, predicadores y obispos. En razón de ello, pueda pedir al Rey nuestro Señor y los señores de su Real Consejo cualesquier privilegio en razón de la dicha impresión. Continúa la escritura cediéndole, vuelvo a tomar literal, mis derechos y acciones y lo establezco procurador en su mismo hecho y causa propia y según y de la misma manera que yo lo pudiera hacer sin limitación alguna. Entre los testigos se encontraba el más joven de sus discípulos, el montillano Baltasar de los Reyes. Los titulares del marquesado de Priego también estarán implicados desde un primer momento en la difusión de la vida y obra del ya venerable maestro Ávila, y una vez tras otra mostrarán la gran devoción que profesaban por el que había sido su consejero espiritual, el consejero espiritual de sus progenitores. Ejemplo de ello lo tenemos en la propia condesa de Feria, que incentiva y gestiona por vía epistolar la composición y edición de la primera biografía del maestro Ávila, confiada a Fray Luis de Granada y que verá la luz en 1588. Su deudo, don Alonso Fernández de Córdoba, tercer marqués de Priego, patrocinará la impresión de la Audifilia, a quien está dedicada la obra por los clérigos Díaz y Villaraz. Igualmente, don Pedro, hijo de este y cuarto marqués, adquiere la vivienda que fuera morada del maestro Ávila y de sus discípulos.
La Recoleta Casa formaba parte de los bienes raíces del Hospital de la Encarnación, cuyo alquiler sufragaba la tesorería de Palacio. En 1611, el administrador de dicho hospital vendía a censo redimible al mayordomo del marqués, Manuel de Villegas y Ocampo, y tomo literal, unas casas en esta villa, en la calle del licenciado Juan Rodríguez de Baeza, en las que vivieron el maestro Ávila y Juan de Villarás, presbíteros difuntos. Con esta adquisición, don Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa aseguraba la pervivencia del recinto, que fuera testigo callado de tantos episodios extraordinarios en la vida del gran Ávila. Su primogénito y quinto marqués, también llamado Alonso, conocido vulgarmente como el Mudo, será quien edite en 1626, en su propia imprenta de Montilla, el primer memorial que reúne sumariamente los testimonios recopilados en el proceso de canonización, emprendido por la Congregación de Sacerdotes Naturales de Madrid 3 años antes. En 1655, los excelentísimos señores don Pedro de Aragón, duque de Segorbe, y su esposa Ana Fernández de Córdoba, duquesa de Feria, fundan una memoria de misas, y tomo literal, movidos por la gran devoción que siempre han tenido y tienen al venerable Padre Maestro Juan de Ávila, predicador apostólico de esta provincia de Andalucía, lustre y gloria de esta ciudad de Montilla, que le mereció tantos años por maestro y luz de sus costumbres, y después de gozar de sus sagradas cenizas, pues quedó por heredera única y universal de su venerable cuerpo que reposa en el colegio de la Compañía de Jesús. Es su voluntad que perpetuamente, para siempre jamás, se haga una solemnísima fiesta en el dicho colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad, el día que falleció y pasó de esta presente vida el dicho venerable Padre Maestro Juan de Ávila, que fue a los 10 de mayo. Cada un año, en acción de gracias a Dios nuestro Señor, por las mercedes y beneficios que hizo y de su majestad recibió el dicho venerable Padre. Igualmente, la duquesa de Feria, en su testamento redactado en 1690, nuevamente se acuerda del apóstol de Andalucía y erige una capellanía en la ermita de Nuestra Señora de la Paz, donde vivió y murió el venerable maestro Juan de Ávila, que tengo especial devoción, por la cual se den para su reedificación y adorno 2000 ducados de vellón por una vez, y que asimismo se saquen de mis bienes 8000 ducados, los cuales se impongan, la cual goce un capellán con cargo de decir misa todos los días en la ermita. Gracias a esta fundación, la casa de San Juan de Ávila se mantuvo conservada y habitada durante siglos, lo que le ha permitido mantener hasta nuestros días su aspecto y arquitectura originaria. Con esta breve intervención he pretendido mostrar algunos de los documentos que se conservan en los archivos montillanos relativos a San Juan de Ávila y a su posterior proyección, que pueden complementar algunos episodios o lagunas de la vida y obra de este gran santo y doctor. Asimismo, la existencia de estos insólitos escritos revela la probabilidad de que afloren más entre los cientos de legajos notariales y parroquiales, lo que invita a su estudio e investigación. Gran parte de los documentos aquí citados podemos contemplarlos de forma excepcional en la exposición bibliográfica que se ha preparado con motivo de este Congreso Internacional en la Casa de las Aguas, sede del Museo Garnelo y de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, de la que también se exhiben raras y curiosas ediciones de la vida y obra del nuevo doctor de la Iglesia Universal, así como de sus más reconocidos discípulos y epígonos, tales como San Juan de Ribera, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Dios, el venerable Fernando de Contreras, la condesa de Feria, el arzobispo Pedro Guerrero, Fray Luis de Granada, Martín de Roa o Luis Muñoz, entre otros. Os animo a que os acerquéis a disfrutar de esos pliegos de papel que guardan los textos y rúbricas
del puño y letra de quien hoy nos ha traído hasta esta tierra que le acogió en sus últimos años de vida y guardó celosamente durante siglos sus restos y su memoria. Muchas gracias.